Dios les bendiga, amados de Dios. Para mí es un privilegio poder compartir y comenzar este domingo con esta reflexión basada en el libro de Colosenses, capítulo 1, verso 9 en adelante. Ve buscando en tu Biblia y para mí es un privilegio usar las redes y poder bendecir y compartir contigo lo que Dios ha puesto en mi corazón para ti y para muchos que hoy están buscando palabra de Dios, palabra de la Biblia. El nombre que recibimos en nuestro andar con Dios, puede ser creyentes, cristianos o evangélicos, de algún modo está íntimamente vinculado al propósito que recibimos del Señor en lo que Él quiere hacer, no solo en nuestras vidas, sino a través de ellas, comenzando por nuestra propia casa o familia, por nuestro propio hogar. Esto es muy claro cuando el Señor dice que recibirán poder en Hechos 1:8 y hay una progresión donde dice Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Es una realidad que esto de crecer y madurar en la fe no es instantáneo, no ocurre de un día para el otro, sino es algo que viene con el esfuerzo, el trabajo, donde Dios pone en el corazón del creyente, dice Filipenses 2:13, el querer como el hacer. ¿Qué pone? Dice Filipenses 2:12, el deseo de andar en el temor, en la honra a Dios y querer conocer y hacer su voluntad. Es una realidad palpable que el Evangelio es una oportunidad que Dios nos da de cambiar nuestras vidas, tanto presentes como pasadas como futuras. Y aún afecta a otros si entendemos el llamado de Dios, que está claramente en Hechos 20:35, donde Dios dice, más bienaventurado es dar que recibir. Si uno entiende el llamado del Evangelio, comprende que la clave en la vida cristiana, vuelvo a repetir, la clave en la vida cristiana es ir conociendo y viviendo de acuerdo a lo que Dios revela, su voluntad. Esto significa hacer cambios, ajustes en tu vida, en mi vida, tanto en nuestras actitudes, tanto en la manera de vivir, el modo en que vivimos, como en las prioridades y los valores que hemos recibido del hogar, de la infancia, aún en ocasiones de la iglesia, porque tal vez la iglesia a la cual fuiste no era una iglesia bíblica, basada en los evangelios, sino una simple religión. Pablo sabe esto. Comienza la carta con la expresión por la voluntad de Dios, el versículo 1. Y si hay algo que puede transformar tu vida, mi vida, la vida de los que buscan a Dios, es no solo saber, sino vivir de acuerdo a esa voluntad de Dios que Él revela en su palabra por medio del Espíritu Santo en el corazón de todo aquel que sinceramente quiere caminar tomado a la mano de Dios. Para comprender la voluntad de Dios es necesario conocer y entender lo que el Evangelio significa para nosotros. Quiero leer, voy a usar la Reina Valera contemporánea, que es una vida preciosa, dice Colosenses 1:9. Por eso nosotros desde el día que lo supimos, no cesamos de orar por ustedes, dice Pablo a los colosenses, y de pedir que Dios les llene del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y acá está el propósito, verso 10, para que vivan como es digno del Señor, es decir, siempre haciendo todo lo que a Él le agrada, produciendo los frutos de toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Todo esto fortalecidos con todo poder conforme al dominio de su gloria, para que puedan soportar todo con mucha paciencia. Así con gran gozo darán gracias al Padre que nos hizo aptos, nos facultó, dice otra Biblia, para participar de la herencia de los santos en luz. El verso 13 dice, y también nos ha librado, algo que ya ha pasado, está en pasado, del poder de la oscuridad, y nos ha trasladado, también está en pasado el verbo, al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención o rescate por su sangre, el perdón de los pecados. Hasta aquí quiero llegar, el otro domingo sigo con el resto y vamos a empezar a explorar un poco más qué significa esto, qué es lo que el Evangelio hace en una vida cuando esta persona abre su corazón, abre su mente a Dios y comienza y está dispuesto a creer y seguir los pasos de Dios. No se trata de religión o cosas que hay que hacer o dejar de hacer, sino de personas. El Evangelio es persona. Cristo muere por personas. Cristo
va a la vida de personas. Cristo quiere alcanzar personas. El Evangelio es lo que sabes de Cristo, lo que Él hizo y lo que está haciendo por ti. Es comprender por revelación del Espíritu Santo lo que Jesús ya hizo en la cruz y cómo esto afecta hoy, aquí y ahora tu vida y mi vida. Cómo te libra del poder de las tinieblas, dice el verso 13. Cristo en la cruz ya pagó. El Evangelio nos es desvelado, nos es dado a conocer cuando estamos dispuestos a volvernos a Dios, a vivir de otro modo y tomar en cuenta lo que Dios quiere para tu vida y para mi vida. Somos impulsados precisamente por el Espíritu Santo a andar en la luz, a vivir en la libertad por la cual Cristo pagó un precio precioso en la cruz, costísimo, su vida. Y esto significa ajustar nuestras vidas al tremendo hecho de ser hijos y herederos del Señor y que Él pagó para que vivamos de otra manera. 2. ¿Por qué tendría alguien que cambiar su estilo de vida, sus prioridades y pasiones? En el verso 12 dice que hemos recibido, hemos sido facultados o hemos sido competentes o aptos. Significa que hemos recibido la capacidad no solo de entender, sino de agradar a Dios y comprender que hemos sido llamados a vivir de otra manera, pues esto es entrar bajo la esfera del reino de Dios, del poder, del gobierno de Dios. Cuando Dios llega a una vida, la lleva a caminar de su mano, bajo su esfera, bajo su gobierno, bajo su señorío, porque Él trae luz, entendimiento, no solo para vivir de otra manera, también nos da la capacidad de poder hacerlo. En el verso 12 se usa en el Nuevo Testamento en griego la palabra hikanao, que se traduce como competentes, aptos, capacitados para participar en lo que Dios está haciendo en tu vida y lo que Dios quiere hacer en otras vidas. Además de haber sido facultados o hechos competentes por Dios para vivir de otro modo, el verso 13 dice que hubo un traslado, un cambio espiritual, pues al volvernos a Dios, nos pusimos bajo su esfera, bajo su gobierno, bajo su poder. Y Él, cuando esto es así, produce el querer como el hacer, produce el deseo y el anhelo de querer ser distinto. No solo de agradar a Dios, sino de andar en su voluntad. Como dice el verso 10, no solo deseamos agradarle, queremos ser agradecidos y queremos ser dignos de Dios porque es el Padre amado, es el Padre Dios que nos llama, nos toma de la mano y nos muestra su amor, su misericordia, su gracia, su propósito. Dicho de otra manera, el traslado al reino de Dios es haberse enrolado en el ejército de Dios y ahora el destino y el propósito le pertenece a Dios. Hay un cambio. Y esto no genera ni obligaciones, ni tampoco nos fuerza, ni deberes, sino que Dios produce el querer, el gozo, el deseo, porque hemos sido transformados en sus hijos. Es algo que comienza Dios a poner por la nueva naturaleza y la identidad que se va formando en la medida que camino por la vida tomado de su mano, en que busco a Dios, busco su palabra y al levantarme con el deseo de encontrarme con su palabra de Dios, Dios alimenta esto que puso en el corazón el primer día. El deseo sincero de servirle, de compartir, de disfrutar todo lo bueno que Él ya ha preparado, como dice Efesios 2:10. Y esto hace que lo que antes nos atraía, antes nos gustaba y era nuestra pasión, pierda atractivo, se diluya, porque lo precioso de Dios cobra sentido, cobra ánimo en nosotros y Dios nos capacita precisamente para desalojar, dejar atrás lo viejo y andar en lo nuevo. Pero como si esto fuera poco, dice el verso 14, dice algo realmente tremendo. Dice que Dios nos rescató, significa nos redimió de nuestros pecados, de nuestro pasado. 2P, en la cruz. Cuando Cristo dice en la cruz, consumado es, significa pagado está, significa que Él pagó por vos, por mí, y nos libró de toda deuda, de todo cargo, de toda culpa, porque nos atrae la cruz redentora, cuando creemos y comprendemos lo que Jesús hizo por nosotros en el Gólgota. Se rompen cadenas y prisiones espirituales en nuestro interior. Hay paz, hay perdón, hay gozo. Entonces hay liberación y comienzan en la vida de esa persona a suceder cosas extraordinarias. Por eso comparte Dios con otros. Mientras otros gastan tiempo, dinero, esfuerzo en psicólogos, en psiquiatras,
a paz. Nosotros hemos decidido pasar al desván del Padre amado y pasar tiempo con Dios cada día, que no tiene precio y hace cambios significativos en nuestra vida, donde hablar con Dios, ser oído por Dios y recibir su palabra, su consejo, su alimento, no solo nutre nuestra vida, le da sentido a la nueva vida y además esta acción liberadora, terapéutica de una amistad con Dios es tener compañerismo con el Señor del universo, el Creador que mora en tu corazón, en mi corazón, cuando lo buscamos y nos abrimos a Él. ¿Qué resultados debe traer el Evangelio? Primero, como dice el verso 10, andar como es digno de Dios. ¿Qué significa? Conocer, comprender su voluntad y por amor, porque Dios produce el anhelo fuerte y persistente, ser moldeados de nuevo. Que el hacedor, que el artesano de nuestras vidas, ahora por el Espíritu de vida, nos haga nuevo. Dice Pablo en 2 Corintios 5:14, el amor de Cristo nos apremia, nos impulsa. Significa que, como Pablo va a decir, como Juan va a decir en su primera carta, ese amor derramado de Dios en nuestros corazones nos mueve en la dirección del Señor y como un torrente nos lleva a su voluntad. El verso 10 dice que hay otro privilegio de los hijos de Dios, es poder dar fruto en todos los ámbitos de la vida, en la familia, en el trabajo, en el taller, en los estudios, en las relaciones que tenemos con otros, se vuelven significativas porque Cristo produce el fruto mientras seguimos creciendo en su conocimiento, para que Dios siga obrando en nosotros. ¿Cómo lo hacemos? El verso 11 nos da la respuesta. Fortalecidos por Él con el poder que fluye de aquel que nos llamó y que obra en los suyos. No solamente pone interés y el deseo de andar y conocer su voluntad, como dice Filipenses 2:13, nos da las fuerzas para cada circunstancia y momento en la vida. En Hechos 1:8 la palabra poder, dunamis, el dunamis de Dios significa en griego poder. De esa palabra deriva dinamita, dínamo, significa Él en verdad energiza, mueve, moviliza tu vida mientras derrama gozo y paz en abundancia. ¿Qué es lo que el Evangelio puede hacer en tu vida? Porque estoy interesado en darte a conocer la palabra de Dios. El conocimiento de Dios despierta en tu corazón el anhelo de buscar a Dios, de su presencia. Entonces Dios puede seguir revelándose su voluntad, sus planes, sus propósitos para tu vida y los tuyos. Y cuando la voluntad de Dios comienza a manifestarse en una vida, esto nos empuja a compartir con otros y también compartir de las bendiciones de Dios, mientras Él nos bendice. Y al andar tomado de su mano pasan cosas importantes. Y cuando nos soltamos, que a veces pasa, notamos al poco de andar la gran diferencia de estar tomado de su mano y habernos soltado. Y eso hace que nos volvamos a tomar, porque bajo su tierna dirección nuestras vidas tienen sentido, valor y propósito. ¿Cómo conozco y ando en su voluntad? ¿Cómo ando en la voluntad de Dios? Hay 3 pasos para ir terminando. Primero, abre sinceramente tu vida y corazón a Dios. 2, dispón tu corazón y vida para conocer y hacer la voluntad de Dios. 3, añade lo que Dios te está mostrando, lo que Dios revela en tu interior. Y la clave es esta, es importante. La clave en la vida cristiana no pasa por saber, sino transitar del saber al hacer, lo cual es posible por el Espíritu Santo, porque Él te revela no solamente lo que Dios quiere para vos, sino te lleva a llevarlo a cabo, te conduce en esa dirección, te da la orientación y la fortaleza y te pone en ti las ganas, el deseo de querer hacerlo. ¿Dónde estás? ¿Abriste tu corazón a Dios? Gloria a Dios. Sigue y persiste en la voluntad de Dios. ¿No lo has hecho? Hazlo hoy mismo. Abre tu corazón a Dios y permite que Dios trate contigo, te lleve a su desván, te libere, te sane y tu vida vaya de acuerdo a los propósitos de Dios y va a haber paz, bendición, perdón y vas a tener otra oportunidad de vivir de otra manera. Amado de Dios, que el Señor pueda hacer esto en ti y en muchos más.